Gracias por la calurosa bienvenida. Alguien ha dejado la puerta del horno abierta y es una experiencia gratificante, sobre todo cuando estamos a punto de regresar a España, a Vigo, en pleno invierno, donde está bastante frío, así que vamos a compensar. Muy bien, abramos la Biblia, carta primera de Pedro, capítulo 2. Ayer por la noche, en la oscuridad, concluimos hasta el versículo 10. Hoy arrancamos en el versículo 11 del capítulo 2. Carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por lo cual, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Notad este versículo. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol ha llevado una progresión en cuanto a gracia, comenzando enseñándonos que la gracia es la operatividad divina para salvación, que no hay posibilidad de salvación que no sea por gracia mediante la fe, que de esta manera se han salvado todos los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, que el primer hombre después del pecado que fue salvo por gracia mediante la fe, y que el mensaje de salvación puede variar en expresión en el tiempo, pero no en condición. Cuando Abraham fue llamado por Dios y es justificado, no se le predicó nuestra forma de evangelio. No se le dijo eso. Dios dijo a Abraham algo muy sencillo, muy simple. Le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. Y Abraham miró a Dios. ¿Un hijo? Yo. Sí, tú. Pero Señor, y se rió Abraham. Siempre decimos que se rió Sara, no, se rió primero Abraham. De manera que Abraham se ríe. ¿Cómo voy a tener yo un hijo con 100 años casi? Señor, mantén vivo al hijo de mi criado. Y Dios le dice: tú vas a tener un hijo. ¿Y quién va a ser la madre, Señor?
Sara, con tantos años, casi 100 años, y además estéril, y Dios le dice, ¿crees o no, Abraham? Creo, justificado. ¿Notas esto? Dios es el que salva. Dios es el que justifica. Y la fe es el elemento mediante el cual tú recibes de la gracia la provisión de salvación. Gracia y salvación son regalos de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, hace una afirmación contundente a la que a veces algunos no prestan demasiada atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y notaste, y esto, neutro, no es de vosotros, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Dios da la gracia salvadora y provee la fe instrumental para salvación. ¿Lo entendemos bien? Es a veces muy difícil de entender esto porque el hombre se rebela contra cualquier cosa que sea gracia y beneficio, porque queremos hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo al carcelero de Filipos? Cree. Solo, porque la salvación es de Jehová. Por tanto, el hombre no interviene en nada ni para nada en la salvación. Simplemente extiende, como a veces se dice, una mano vacía y Dios la llena con su regalo de salvación. Bueno, ya soy salvo. Y recordáis que mencionaba en el primer día que esa salvación en el origen se produce, conduce, obsequia, da la justificación. Pero la justificación tampoco es un acto que Dios hace simplemente, sino que lo hace en Cristo y por Cristo. Y recuerdas que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, en ese entorno dice que Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, redención. Cristo es la vía por la que Dios puede justificarnos. Y el apóstol se llena de satisfacción y dice, ya he recibido la salvación, regalo de Dios. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios y me acerco al trono de gracia. ¿Recordáis que lo mencioné? Acerco al trono de gracia que antes era un trono de juicio y se ha cambiado para mí en un trono de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar y expió mi pecado, pagó la deuda que yo tenía contraída con la justicia divina y en justicia Dios me otorga todas esas bendiciones. ¿Lo entendemos bien? Oh, si recuperásemos la gracia, recuperábamos a Dios. Cuando recuperamos la gracia, hacemos patente a Cristo en la congregación y en el mensaje. Dejadme otro paréntesis. Ha venido el hombre de los paréntesis y se va el hombre de los paréntesis. Bueno, un pajarito me dijo que Susana hoy también hizo paréntesis. Quiero deciros eso para que no entendáis que es mi competencia, me copia. Bueno, esto, haciendo un paréntesis ahí, quiero decirte, por favor, que en toda predicación bíblica, Cristo es el centro. ¿Lo entiendes o no? Nunca prediques nada que no concuerde con Cristo. Porque Cristo es la razón absoluta de la palabra. La palabra es el Logos escrito y Cristo el Logos encarnado. Y Cristo Jesús se sometió, se sujetó a la palabra desde niño y fue conducido como hombre al estudio de la Biblia. Y a los 12 años Cristo era perdonadme, utilizo una palabra muy vulgar, un fenómeno en Biblia que impactó a los maestros de la ley que le hacían preguntas. Hermanos amados míos, en el nombre del Señor, sitúa la Biblia en tu casa y lleva a tus hijos a la Biblia. Líderes de la obra en Rosario, colocad la Biblia en el púlpito y no permitáis que nadie diga nada que no está en la Biblia. Y de esta forma, Cristo, el Señor, se hace realidad. Pero este que justifica, y estoy resumiendo un poco lo dicho para que
entendamos un poco mejor el capítulo de hoy, el pasaje de hoy, este que justifica es también el que santifica, ¿o no? Y el propósito de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De pecado. Y en esa experiencia de santificación, la gracia hace la provisión para que yo pueda vivir vida de victoria, dándome victoria sobre el pecado. En la santificación, Dios separa de mí el poder del pecado, para que pueda vivir sirviendo a Dios en santidad. Quiero recordarte que Dios tiene un programa y un propósito para tu vida y para la mía, para la iglesia de hoy. ¿Sabes cuál es? Dios nos lleva en triunfo, ¿cuántas veces? Siempre. Por tanto, la victoria está en Jesús. Y cuando tú pierdes de vista a Cristo en la vida de santificación, eres un fracasado. Porque ser santo no es cumplir un sistema ni practicar una norma. Ser santo es vivir a Jesús. ¿Lo entendiste? Cristo no vino a establecer asambleas de hermanos en el mundo. Ni vino a establecer iglesias bautistas, ni metodistas, ni presbiterianas. Cristo vino a establecer un pueblo en Él que es heredero de Dios, coheredero con Cristo, y que es la única iglesia de Dios, la única iglesia de Cristo en la tierra. ¿Lo entendemos o no? Intelectualmente sí, pero no lo practicamos. Por tanto, lo que me dice el apóstol Pedro aquí es: entiende bien que la vida de santificación no es una opción, es la única forma de vida cristiana. Y llegamos ahora al momento en que esa doctrina de salvación, ese sustentar de la gracia, esa revelación del Dios de la soberanía, esa acción del Dios omnipotente que salva, esa obra realizada por el Verbo de Dios encarnado que muere en una cruz por ti y por mí, esa entrega incondicional de Cristo al hombre para redimirlo y salvarlo, tiene una consecuencia. ¿Sabes cuál es? Que nosotros somos un pueblo distinto. Y este pueblo es el pueblo de Dios. Y el otro día dije, no sé si fue ayer en el apagón que lo dije, y como todos estabais muy ocupados con los móviles, los celulares para ver la Biblia, pues no os enterasteis de esto. El pueblo de Dios en el tiempo actual es la Iglesia de Cristo. ¿Formada por quién? En el contexto bíblico, por judíos y gentiles que han creído. Por tanto, no distingas, no hagas separaciones, no hables de dos pueblos en dos momentos. Los salvos han sido regalo de Dios a Cristo y son salvos hoy de la misma forma que lo fueron en la dispensación anterior. Bueno, alguien me dice, no fueron salvos lo mismo porque la cruz de Cristo no se había producido. ¿Cómo qué? Cuando el Dios de la gloria hace una determinación en soberanía, Dios vive siempre en tiempo presente. La eternidad no es algo que pasó y algo que viene, es algo sin tiempo. Cuando Cristo está en la tierra y habla de eternidad, ¿qué dice a los judíos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que está diciendo es que el Dios de la Biblia es permanentemente, infinitamente, absolutamente atemporal. Y lo que Él propone se cumple ya en su presencia. Y el apóstol Pablo dice que Dios, que salvó a los hombres, a muchos, de la antigua dispensación, lo hizo pasando en su paciencia por alto, ¿qué cosa? Los pecados que en el tiempo han sido ejecutados. ¿Con vistas a qué? A la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es una posibilidad o una probabilidad, es la decisión soberana del soberano Dios para salvación. Y cuando la cruz se produce, no es un accidente en la vida de un hombre que se llama Jesús, es el cumplimiento absoluto de lo que Dios había determinado. Escucha lo que dice Pedro en este libro: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ya
destinado, vuelvo a indicar, predestinado ya. Para eso, desde antes de la fundación del mundo. Y aquí me impacta. ¿Cómo es posible que la gracia de Dios haya llevado a Dios, arrastrado a Dios, permíteme decirlo de esa manera, a una situación semejante? Porque la gracia es el amor en descenso. Y donde hay gracia, hay descenso. Y en gracia, por soberanía y determinación, Dios se obligó a venir al encuentro del hombre. ¿Quién obliga a Dios? Nadie. Se obliga él mismo por su proyecto, su propósito y su determinación. Y Pedro me está hablando de esto y me dice, mira, la conclusión final de todo este misterio impresionante de la gracia es solamente una: sed santos, porque yo soy santo. Y claro, porque algunos toman el versículo, le gustaría que esta palabrita porque fuese la palabra como. Sed santos como yo soy santo, porque imitar me encanta. Hacer algo me encanta. Pero Dios me está diciendo algo muy solemne. No puedes ser santo tú, con tus fuerzas. Eres santo en la medida en que el Dios de la santidad, que es Cristo, se hace vida en tu vida. Escucha lo que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos míos, liberad a la Iglesia de cargas que Dios no ha establecido y dadle a los creyentes el gozo de vivir a Cristo en una identificación permanente con Él, en un sentir a Cristo latir en la vida, en una proyección conforme a su voluntad. Y de pronto Pedro entra en la práctica personal de esa vida. Amados, qué cosa más interesante. ¿Pedro es apóstol o no? Sí, ¿tiene autoridad apostólica? Luego Pedro podía decir, escuchadme, voy a daros un mandamiento. Pero no dice eso, dice, amados, os amo mucho, yo soy apóstol, a lo mejor otro tiene un don chiquitín, no importa, chiquitín aparentemente, no importa lo que sea, pero sois mis amados. ¿Por qué? Porque sois amados de Dios en Cristo. Yo no amo a mis hermanos porque me resulten simpáticos. Yo no conozco a la congregación hoy. No sé quiénes sois, ni cómo vivís, ni a qué iglesia en qué iglesia os congregáis. No sé, os amo. ¿Sabes por qué? Porque la comunión cristiana no es un asunto horizontal, es un asunto vertical. Y cuando Juan habla de comunión, ¿qué dice? Porque la comunión horizontal, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego, en la medida en que tú tienes, en que yo tengo, en que el creyente tiene comunión con Dios en Cristo, tiene comunión con sus hermanos. Y cuando tú pones fuera de comunión a un hermano en tu vida, estás poniendo fuera de comunión a Cristo. ¿Me entiendes esto claramente? Solamente la excomunión de un miembro del cuerpo se produce cuando hay pecado y no quiere ser reconocido. Y tenemos que preguntarnos con mucha solemnidad si cuando alguien tiene pecado manifiesto y oculto durante un tiempo y lo confiesa porque no tiene más remedio, yo quiero preguntarme, Dios me libre de juzgarlo, pero yo quiero preguntarme si es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Me estás entendiendo bien? Amados, sois mis hermanos y yo os pido, os ruego, no os mando. Y le da de nuevo calificativos. Observad que los calificativos que da a la Iglesia de Cristo Pedro en este pasaje, en esta carta, son calificativos que serían propios para Israel. ¿Qué le llama? Extranjeros y peregrinos. Y aquí tienes la definición de la vida cristiana. La Iglesia es una comunidad en comunión con Dios que camina por un terreno que no es ya su patria. ¿Y camina hacia dónde? A la patria celestial. Y dice, vosotros sois extranjeros. No hace falta que yo os diga que soy extranjero, ¿verdad? No, ya lo estáis notando.
en la forma de hablar, en lo que me gusta y no me gusta, etcétera, etcétera. Y dice, no, desde luego no es de Argentina. Y tampoco es, por supuesto, rosarino, ¿es la palabra? No, porque mira cómo está agotado del calor. Y nosotros, bueno, soy un extranjero, mi patria no está aquí, está allá. Y perdonadme, os amo mucho, pero una de las ilusiones del extranjero que está por una patria que no es suya, ¿sabes cuál es? ¿Cuándo estaré en mi patria? En alguna ocasión, bueno, en Galicia hay un camino histórico que se llama el Camino de Santiago. Es una vía peatonal, digamos así, que pasa por en medio de bosques y de montes y de aldeas y tal, y que viene desde el centro de Europa hasta donde teóricamente, según la leyenda, está enterrado Santiago el Apóstol, en el centro de Galicia. No creas eso, porque está demostrado que no. Pero vamos, es la gran leyenda. Y tú vas por ahí. Mi hijo y otro muchacho de la iglesia un día tomaron la solemne decisión de hacer el Camino de Santiago. Y yo le dije, ¿desde dónde o en dónde lo vais a iniciar? Y mi hijo me dijo, bueno, me citó un lugar que está en el límite del territorio de Galicia y me dijo, tenemos aproximadamente 220 kilómetros de camino. ¿Tú nos puedes llevar al autobús, al micro de Císaca? ¿Cómo no? Y cuando yo saco el automóvil y vengo a recoger a los dos viajeros del camino, me encuentro con dos individuos con dos mochilas así. Y yo levanté la mochila de mi hijo y dije, ¿pero tú vas a llevar esto? ¿Vas a caminar 200 kilómetros con esto? Sí, bien. Al coche fuera. Llegan a destino en el autobús, donde comienza ese camino, en ese lugar. Noche, lluvia y frío. Y ahí tienes a dos pobres desgraciados con las mochilas caminando monte arriba al primer lugar donde tiene una parada y donde te dan cama gratis para que sigas el camino al otro día. ¿Sabes lo que ocurrió? Que cuando llegaron a la mitad de la subida hasta ese lugar, llamaron por teléfono y le dijeron, no importa lo que nos cueste, mándenos un coche. Y al otro día se levantaron temprano y me llamaron y me dijeron, papá, por favor, vete al autobús y recoge las mochilas. De modo que metieron una bolsa que podían llevar encima y se fueron, naturalmente. Y Pedro me va a decir, despójate del peso. ¿Por qué? Porque eres un extranjero. Y tu patria no está en el destino donde vas, está en otro muy diferente. Extranjeros sí que más, peregrinos. No tenemos ciudad permanente aquí, pero esperamos la celestial. Te quiero hacer una pregunta. Cuando se habla de bendiciones para Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, casi siempre se dice que son bendiciones de tierra. ¿Lo oísteis alguna vez? Dios ha prometido para Israel fronteras, tierra, territorio, tal. ¿Y para la iglesia? No, la iglesia no. Y dice, mira, tienes un pasaje bíblico fundamental. A Abraham Dios le dijo, cuenta las arenas de la tierra o del mar, si puedes, y así será tu descendencia. Tierra para Israel. Y para los creyentes le dijo, mira las estrellas del cielo. Y como esa será tu descendencia espiritual. Perdóname un momento, perdóneme usted. Yo quiero decir lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero o mi escuela teológica quiere decir. ¿Y qué dice la Biblia? La esperanza de Abraham era la misma esperanza que la de los creyentes de la Iglesia. Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios, porque los salvos son salvos siempre de la misma manera delante de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y a estos le dice, saca el peso, despojaos de los
deseos carnales. Bueno, la carne, no voy a pararme ni un minuto a hablaros de lo que es la carne, todo lo sabéis. Ni del mundo tampoco, ni de Satanás tampoco, son los grandes enemigos del cristiano, ¿verdad? Y si quieres saber lo que es los deseos de la carne, no hace falta más que vayas a Gálatas y leas los frutos de la carne ahí. Y la Biblia me dice que esa carne que todavía no me ha sido retirada de mi condición de hombre, porque la vieja naturaleza está ahí, esa carne tiene un problema y está peleándose continuamente dentro de mí. ¿Con quién? Con el Espíritu. Y el Espíritu lucha con la carne. No eres tú que tienes que luchar con la carne, no puedes, porque es tu naturaleza propia. Deja que el Espíritu lo haga. Y cuando tú entregas tu vida en manos del Espíritu, el Espíritu lucha contra la carne y obtienes victoria, porque Dios es poderoso. Ahora, cuando hablamos de los deseos de la carne, si no vives en el Espíritu, ¿en qué vives? En la carne. Y muchas veces, cuando tú vives en la carne, vas a caer en el pecado. A veces viene alguien, creo que esto lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Viene alguien y te dice, tengo un problema. A mí cuando alguien me dice, tengo un problema al final de un culto del domingo por la mañana, digo, es un problema para ti. Prepárate que viene un problema. Y tengo un problema, ¿y qué pasó? Bueno, caí en un pecado de adulterio. Oh. ¿Y cómo fue eso? Bueno, Satanás me tentó. Y si Satanás anda por allí, que no está en todos los sitios Satanás, si está allí en ese momento, dice, aparte de adúltero, mentiroso. Yo no lo tenté. Y Santiago dice, cuando por vuestra concupiscencia carnal sois seducidos, atraídos, y vas en donde es la orientación natural del hombre natural. ¿Me entiendes esto? Y caes en el problema. Deja que el Espíritu batalle en el alma contra estos apetitos contrarios. Pero quiero decirte algo importante del versículo, y necesitaríamos 3 horas para terminar este pasaje. Quiero decirte algo, que esa batalla contra el alma es la sensibilidad espiritual que el alma regenerada siente frente al pecado. No hay caída ocasional en la vida cristiana sin que el cristiano sienta el remordimiento de lo que va a hacer. ¿Me oyes esto? No es que por ahí ocurrió un accidente y todo. No. El espíritu tuyo, el alma tuya regenerada por el poder del Espíritu advierte que lo que no es conforme a la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Lo entendemos claramente o no? ¿Lo sabemos? ¿Lo sentimos? Batallan contra el alma. Por tanto, cuando tú estás sensibilizado por el Espíritu y permites que el Espíritu te controle, mantendrás buena tu manera de vivir entre las gentes, porque en lo que murmuran, ¿para qué en lo que murmuran de vosotros? ¿El mundo murmura del creyente? Murmurar es una palabra que Santiago la refuerza y dice, le dan mal a la lengua. Esa es la murmuración. Pero murmurar es un verbo castellano que habla de algo suave. De manera que cuando tú vas acercándote a un río, sientes el murmullo del agua. La murmuración del mundo no está en el mundo, solo está en la iglesia. Porque cuando un creyente hace algo contrario a la voluntad de Dios, es un mundano. Te cueste o no admitirlo, es así. Por tanto, la murmuración forma parte, lamentablemente, de muchas personas dentro del pueblo de Dios. Y ahí concluye la reunión de la mañana y un fantástico hermano o hermana se acerca a ti y te coloca una mano encima del hombro y te dice suavemente en el oído, ¿sabes qué? Prepárate, porque va a venir algo bueno no bueno, va a venir algo gravísimo contra alguien. Hermanos míos, no hay murmurador si no hay oído que escucha la murmuración. Entiéndelo claramente.
¿Tú te imaginas que alguien venga a los líderes de esta iglesia y le dice: ¿me puedes dejar la llave del templo? ¿Y para qué la quieres? Porque voy a venir mañana a las 4 para hablar mal de Juan. Inmediatamente teléfono y llamas al manicomio para que se lleven al loco este. Pero este loco que no va a hablar cuando no hay nadie, lo va a hacer cuando hay gente, desprestigiando, despreciando, denigrando a algún hermano y produciendo la maledicencia, que es pecado. Por causa del Señor, y ahora, bueno, voy a procurar que nadie hable mal de mí. ¡Qué bien! Muy bien, fantástico. Por causa del Señor, someteos a las leyes. ¿A las leyes divinas? No, a las humanas. Por causa del Señor, para vuestro testimonio, someteos a toda institución. Someterse es meterse debajo, ¿verdad? Es decir, acepta que las autoridades de la nación, no importa en qué orden, son autoridades que ejercen esa autoridad, valga la redundancia, porque Dios ha establecido la autoridad para el gobierno del mundo. Y tú dices: es que son unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. No los juzgues, Dios los va a juzgar. Pero lo que tú tienes es que obedecer las leyes de tu nación. ¿Por qué? Porque vives a Cristo. Y Cristo se sometió a las leyes de su nación. Y él, que es heredero del trono real de David y no tiene ninguna obligación de pagar impuestos al templo, ¿qué le dijo a Pedro? Ve y toma el pez y paga el impuesto por ti y por mí. ¿Se sometió? Sí. Bueno, pero llega momentos en que las autoridades son tan terribles que es bueno una rebelión contra las autoridades. Escucha, por favor. Cristo está delante de la máxima autoridad político-religiosa de la nación al final de su vida, el sumo sacerdote. Le acusan, le desprecian, le golpean. ¿Y qué hace Cristo? Calla. No se defiende. Eso solo encomienda su causa al juez justo. Someterse a la autoridad, y luego viene y se somete a la autoridad romana. Y el gobernador le dice: pero vamos a ver, hombre, ¿por qué no me contestas? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para prenderte y tengo poder para soltarte? ¿Por qué no lo haces? Porque no tienes ninguna autoridad, si no te fuese dada de arriba. Y ahora vengo a un gobierno que puede hacer cosas que no te gustan, ¿verdad? No hay ningún gobierno en el mundo que haga lo que te gusta, le gusta a toda la gente. No, no es posible. Pero lo que me dice la Biblia es que para que yo dé testimonio cristiano en el mundo, tengo que obedecer a mis autoridades. Y me dice: porque los gobernadores son enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Bueno, yo no he visto a ningún gobernador, al menos en España. Voy a bajar la categoría, dejemos el gobernador, vamos al alcalde, al intendente. Sí, intendente. Yo no he visto nunca al intendente venir y decir: ¡qué bueno! Voy a anunciar que Juan Pérez cruza siempre por el paso de peatones y respeta a los... No, no lo he visto nunca. Pero lo que está diciendo aquí es que recibe alabanza porque no tiene que usar una ley contra ti. ¿Me entiendes esto claramente? Es un hombre que merece el respeto. Hablo del creyente, una persona que merece el respeto porque se sujeta a las leyes. Y hay ignorantes que acusan a los creyentes. Bueno, en los tiempos de Pedro era tremendo, porque los cristianos eran considerados como un grupo de sediciosos que seguían a un sedicioso. La sentencia de Cristo en la cruz es por sedición. ¿Qué es lo que puso Pilato en la cruz? Este es Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Y el que se hace rey contra César se levanta, un sedicioso. Y ahora viene y se extiende, no lo extienden los romanos, lo extienden los judíos. Los judíos mienten abiertamente, los líderes religiosos judíos mienten sobre
la vida de Cristo, la resurrección de Cristo y la condición de los cristianos. Son sediciosos, y esto viene por el mundo. Dice, cuidado que es un sedicioso. Y de pronto, ¿qué dice? Vemos las obras de ellos y no es un sedicioso. ¿Te das cuenta el testimonio? La Iglesia no solo está en la sociedad para predicar a Cristo, está para vivir una vida santa que impacte en la sociedad. La Iglesia cristiana está para atender también problemas sociales hoy, como dar de comer a los que tienen hambre. Y no solamente vamos a un lugar donde hay un grupo de inmigrantes que están durmiendo en el andén del metro o debajo de un puente de la autopista y le decimos, vengo a hablarte del cielo, ¿qué me importa a mí el cielo? Dame un bocadillo. ¿Bocadillo llamáis aquí? Un sándwich. ¿Quiero un sándwich? Le voy a dar un sándwich. Ya le hablaré de Cristo. ¿Me estás entendiendo? La Iglesia tiene una responsabilidad social absoluta en la tierra que le permite respaldar la predicación del Evangelio de la Gracia. Y si no estamos en esa línea, no estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Ahora viene y me dice, pero además con esto demostráis una cosa, que sois libres. Escucha un versículo. Si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. No es libre quien no vive a Cristo. Lo que Cristo dice es muy sencillo. La construcción de esa oración en el texto griego es muy enfática. Lo voy a traducir de otra manera. Solo cuando Cristo te libera, eres libre. Y mientras tanto, eres esclavo. Por tanto, tienes que vivir continuamente en la libertad ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser libre no es hacer lo que quieres. Ser libre es hacer lo que debes. Y tú eres libre cuando renuncias a tus cosas y vas caminando en las pisadas del Maestro. ¿Nos damos cuenta de esto? Pedro dice, la gracia conduce a esto. Y habrá alguno en la Iglesia, siempre hay algunos que son sumamente perfectos, los santos de los santos. Y resulta que santo perfecto, sin ningún pecado, solo está en una urna de una iglesia tallado en piedra. Ese no comete pecado ninguno. No se mueve, está muerto, está quietecito. Los creyentes, todos los creyentes, sin duda ninguna, sin limitación ninguna, caemos en el pecado. ¿Lo crees o no? Pues naturalmente que sí. Y ahora lo que me dice es, mira, que el mundo vea menos palabras y más vida. Hablar de pecado es fantástico, sobre todo desde el púlpito. Y ver a la congregación y decir, mira, aquel no anda muy bien y aquella, no anda muy bien, siempre nos enaltece a nosotros, ¿verdad? Hay una revista femenina en España, no sé si aquí, que se llama el Hola. ¿Conocéis el Hola? Bueno, ¿por qué motivo se compra tanto el Hola? ¿Sabes por qué? Porque es el chismorreo de todos los que son malos. Y tú lees el Hola y dices, fíjate, esta hizo esto, escucha. El Señor, por medio de Pedro, pone una regla de conducta que va a demostrar al mundo que es realidad tu vida cristiana. Honrad a todos. Esto entraña educación civil. Hoy en día, los cristianos no enseñamos habitualmente a nuestros niños a honrar a los mayores. ¿Y qué es eso de honrar? Escucha la Biblia. Delante de las canas te levantarás. ¿Cuántas veces un niño, un adolescente, un joven evangélico ha sentado en un asiento del autobús y un hombre mayor agarrado a una barra y no se levanta para ceder el sitio? La cultura social
debe ser potenciada por los cristianos. A mí me pone muy nervioso algunas cuantas cosas. Susana sabe cuáles son. Yo soy absolutamente incapaz de llevar a una dama a mi lado y ella por el borde de la vereda. No, tiene que ir por dentro. Y soy absolutamente incapaz. A veces Susana me dice, muévete tú y no me muevas a mí, porque vamos y la pongo al otro lado. Pero soy absolutamente incapaz de entrar delante de una persona más respetable que yo por una puerta. Y hoy en día ves a un rapazuelo que empuja a una señora mayor para tener un sitio mejor en la subida del colectivo. ¿Es así o no es así? ¿Eres cristiano? Honrad a todos. Segunda advertencia, amad a los hermanos. Oh, madre mía. Si esta es la referencia de vida cristiana, amigo mío, estamos muy mal. Porque no amamos a los hermanos, ¿verdad que no? Pero siempre tenemos motivo de justificación para no amarlo. Es que este es muy raro. No. Aquella congregación no me interesa porque cuando cantan levantan las manos. Y tú para no levantarlas te las agarras al banco, ¿verdad? Y eres más santo que el que levantó las manos. Y no, porque el aplauso no está así. Aunque esté en los salmos no importa, no es espiritual. Eso es una carnalidad. Déjate de estupideces. Lo que tú tienes que hacer es amar a tus hermanos, ¿lo entiendes o no? Y pueden ser muy raros, pero son tus hermanos. Una cosa es mantener la colaboración. Si a mí alguien me dice, mira, quiero que vengas conmigo el miércoles próximo a una campaña de sanidades, ¿sabes lo que le digo? No, gracias. Pero si me dice, quiero orar contigo, por supuesto que sí. Amar a los hermanos. Una de las tragedias más grandes del pueblo evangélico de las asambleas de hermanos hoy es la falta de amor entre iglesias. No importa dónde sea. Y hay iglesias que antes de aligerar su condición prefieren cerrar la iglesia y se mueren de viejos por no vincularse a otra. ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Amó Cristo a todos o no? ¿Sí o no? ¿A los discípulos también? Bueno, es que los discípulos eran buenos de amar. Fíjate tú, Pedro. Señor, y lee la epístola de Pedro, Samuel Permillos, léela y verás cuántas veces ama. ¿Fue así ¿Fue así Juan alguna vez antes de la cruz? No. Juan era un déspota, iracundo, y era una persona que no era capaz de conformarse con lo que tenía. ¿Recuerdas cuando Cristo lo manda con otro compañero a pedir una habitación para dormir en un pueblo de Samaria? ¿Recordáis eso? Y va allí y busca y no le dan habitación y viene feliz. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los queme a todos? Hombre Juan, por favor. ¿No te dan una cama y quieres quemar una ciudad? Parece mentira, Juan. Y ahí Juan era muy evangélico, entre comillas. De modo que se encuentra con alguien haciendo milagros. ¿Y qué dice Juan? Señor, tienes que felicitarme. ¿Sabes por qué? Porque encontré uno haciendo milagros en tu nombre y se lo prohibí. ¿Y por qué, Juan? ¿Por qué? Porque no nos seguía. Como no estaba dentro de tu grupo, en tu denominación, era un perverso. ¿Y qué dice Cristo? Déjalo, porque está usando, entre otras cosas, mi nombre. Queridos míos, yo no puedo seguir con la epístola sin desafiar a los creyentes de hoy a un cambio radical de posición. Si realmente vives en la gracia, tienes que amar a tus hermanos y ahora viene un problema al final, sobre todo para los españoles. Honrad al rey. 2 veces recibe honra el rey. Primero como hombre y segundo como rey.
¿Sabe lo que tienes que hacer? Respeta a tus autoridades. Y pasamos al mundo laboral. 2 minutos y voy a terminar. En el mundo laboral de entonces eran esclavos, ¿verdad? Hoy no. Bueno, hay personas que trabajan y son verdaderos esclavos. Bueno, bien o mal. Y de pronto dice, mira, en el mundo laboral, respetando a los amos, a los patronos, a los directores de empresa, a la federación, no importa lo que. En el mundo laboral respeta a todos, aunque sean muy insoportables. Tienes que hacerlo. Es el gran testimonio. Pero es que me están haciendo sufrir. Es que tú tenías que estar en donde yo trabajo, con esta temperatura, en un galpón metálico, sin ventilación y a rendir. Esto es un infierno, esto no hay derecho. Escucha lo que dice a continuación, porque para esto, no para sufrir, pero esto forma parte de la vida cristiana, para que sigáis a Cristo, para que sigáis las pisadas del Maestro. El Dios de la Biblia dejó huellas posibles de seguir. No ha quedado impreso en el mundo de las criaturas las huellas del soberano omnipotente Dios en su dimensión divina, que cierra el monte para que nadie acceda al lugar donde Él está. Es el soberano, infinito y omnipotente Dios en su dimensión humana. Y las huellas de Jesús son pies de hombre, para que tus pies de hombre sigan esas pisadas. Hay algo muy interesante en Galicia, en el norte de España en general, donde en invierno las Navidades son verdaderas Navidades, porque aquí ahogáis al pobre el Papá Noel con este calor y lo visten de... No. Allí el Papá Noel tiene frío. Y hay un montón de nieve. Y cuando cae nieve, sobre todo en un pueblo, ¿sabe lo que ocurre? Desaparece todo. No hay caminos, los muros son redonditos, y claro, al lado del muro está el desnivel para el campo, para la pradera. Y si tú no vas muy atento y no pisas firmemente, te metes en un lado y te llenas hasta la cintura de nieve. ¿Tú sabes cómo se camina seguro cuando hay nieve? Descubriendo las pisadas de otro que anduvo en el camino antes. Pones ahí los pies, no hay ningún problema. Cristo ha venido para marcar huella en tu vida y en la mía. Y el que dice yo soy el camino te señala cómo tiene que ser ese camino. Cristo vino para marcar huella en un camino de oración. Cristo vino para marcar huella en un camino de dependencia de la Escritura. Cristo vino para marcar huella en una relación familiar correcta y como hijo ocuparse de sus padres. Cristo vino para marcar huella en la vida de santidad. Y dice Pedro aquí adelante, no hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es Jesús. Y Dios ha establecido en soberanía para el salvo un destino definitivo. Que vayamos al cielo. Bueno, también, pero no es el destino del salvo. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sin esta imagen puedes llamarte cristiano, pero no lo eres. Y aquí el capítulo concluye y es el reto para mí esta tarde. La pregunta de la Biblia para mí es esta: ¿has nacido de nuevo? ¿Vives en el Espíritu? ¿Estás caminando en las huellas del Maestro? Y si yo tengo que responder al Señor, no, Señor. El Dios de la gracia me invita a un acto de conversión, no de conversión, de arrepentimiento para salvación, de una vuelta incondicionalmente a Cristo. Hermanos queridos, añoro que Dios produzca un avivamiento en las asambleas de hermanos
en Argentina. Sueño con que se escriba un día la historia de ese avivamiento. Es un soñar, ¿me permite soñar un poquito? Y que en esa descripción del gran avivamiento en Argentina haya una nota que diga: este avivamiento comenzó cuando un pueblo creyente reunido en la ciudad de Rosario descubrió que era necesario volver a Jesús. Cuando esto se produce, Dios te lleva en triunfo siempre en Cristo. A Él la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.